Bueno, hoy es el 4º aniversario de la creación de la Guardia Nacional. En este discurso que escuchábamos del presidente López Obrador, dijo también que insiste en que la Guardia Nacional debe de pasar a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Y nada más hay que recordar rapidísimo, la Guardia Nacional fue aprobada y fue creada a nivel constitucional porque el presidente López Obrador y Morena y sus aliados le prometieron a los partidos de oposición en el Senado de la República que la Guardia Nacional iba a ser no solamente liderada por una persona civil, sino los elementos de la Guardia Nacional iban a ser mayoritariamente civiles. Eso no ha sucedido. La gran mayoría de las personas que conforman la Guardia Nacional son personas que son militares, y el presidente López Obrador insiste en que una vez que tenga la capacidad, si es que la vuelve a tener, de tener mayoría en el Congreso, va a pasar una reforma para que la Guardia Nacional sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero más allá de eso, creo que es muy importante hacer un corte de caja y observar desde la sociedad civil organizada, pues cuál es la valoración de los 4 años de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Para ello me acompaña esta tarde Estefanía Vela, directora de Intersecta. Me da siempre mucho gusto platicar contigo, Estefanía. Muchísimas gracias por tenerme, Ana. Y a ver, en este corte de caja creo que es muy importante precisamente lo primero que tú señalas, ¿no? Que es difícil evaluar una institución cuya naturaleza sigue en disputa. Uh-huh. Esto que dices de cómo en la Constitución se estableció que la Guardia Nacional sería civil. El propósito era que fuera la Policía Federal, ¿no? Que se entrenara bajo una doctrina civil, que tuviera mando civil, que su cuerpo fuera civil, y a 4 años eso es algo que no se ha logrado. Hace un par de meses, desde Intersecta, en el contexto de un caso que se discutió ante la Suprema Corte, justo publicamos un artículo en el que mostrábamos cómo, si se analiza, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación, o sea, cuánto dinero efectivamente se ha gastado en la Guardia Nacional, sí, lo que se puede ver es que el dinero que efectivamente ejerce la Guardia Nacional ha ido bajando desde 2019. Y si se analizan el número de plazas adscritas a la Guardia Nacional, también desde Secretaría de Hacienda, una base de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha sucedido desde 2019 es que las plazas se han ido disminuyendo. Uh-huh. Entonces, eso es importante porque eso que el presidente llama la Guardia Nacional no es la Guardia Nacional. Sí, sí. Es una rama del ejército, y creo que eso es muy importante para mí porque habla de, muchas veces hay esta idea, digamos, del ejército incorruptible, y a mí un ejército que se presta para que se haga una mentira constitucional, pues me parece un poco preocupante. Sí, sí. Ahora, sí, más allá de los números, no, y de nuevo, originalmente se planteó que Sedena y Semar, o sea, los soldados, los marinos, podían participar en la Guardia Nacional en lo que la Guardia Nacional se construía. Pero justo lo que estos datos revelan es, bueno, la inversión no está en que la Guardia Nacional sea más fuerte, la inversión no está en que la Guardia Nacional tenga más elementos. Lo que ha habido un aumento, por ejemplo, es en el presupuesto ejercido por la Sedena. Uh-huh. Justo en Intersecta encontramos que si comparas 2018, o sea, el último año de Peña Nieto, con 2022, el último año para el cual hay datos de López Obrador, los recursos efectivamente ejercidos por la Sedena se duplicaron. Crecieron en 50%. ¿no? ¡Qué barbaridad! Es una, también otra cosa que hemos encontrado en Intersecta es que desde el inicio del sexenio hasta ahorita, Sedena ha adquirido más de 45,000 plazas. Es la institución de la Administración Pública Federal que más plazas ha adquirido, incluso más que el IMSS, y recordemos que pasamos por una pandemia. ¡Qué barbaridad! Entonces, hay un tema ahí, de nuevo, donde hacer este corte de caja pasa por la primera pregunta de, bueno, ¿a quién le estoy haciendo corte de caja? Claro. ¿A quién? O sea, ¿cómo puedo evaluar si la Guardia Nacional funciona o no si ni siquiera está pasando lo que se supone que debería de pasar con la Guardia Nacional? Sí. Y esto no es menor, o sea, ha generado unos problemas, por ejemplo, en relación con la rendición de cuentas. Hace unos años en Intersecta con otras organizaciones hicimos un estudio sobre capacitaciones y mandamos solicitudes de acceso a la Sedena, a la Semar, a la Guardia Nacional para saber cómo se estaban capacitando.
no te puedo explicar el suplicio que fue mandar solicitudes a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional nos decía es Sedena nos decía es la Guardia Nacional. Entonces, algo tan básico como a quién le toca rendir cuentas no queda tan claro en esto que tú señalas de la naturaleza sobre la Guardia Nacional, ¿no? Y ahora, entonces, eso como un primer tema. Adelante. Y otra de las cosas que supongo se deriva de esto tiene que ver con la creación o no de protocolos diferentes para lidiar con temas de seguridad pública, ¿no? O sea, estamos hablando, Nuevo Laredo, tenemos 4 o 5 ejemplos muy recientes de Nuevo Laredo y de cómo la forma en cómo la Guardia Nacional responde a lo que tendría que ser pues una labor de seguridad pública, claramente no responde así, Estefanía. Que eso es lo otro que es muy importante y gracias por la pregunta. A ver, los soldados de la Sedena que están en la Guardia Nacional, les paga la Sedena, se rigen con fuero militar de la Sedena y todo sigue siendo de la Sedena. Entonces, al momento en el que vemos sucesos como en los últimos meses hemos estado viendo donde hay involucrados soldados, lo que este es el segundo gran tema. Muchas personas que dicen, bueno, ¿y cuál es el problema con que la Guardia Nacional sea de Sedena? Sedena es una institución muy querida, ¿no? Los soldados, los marinos son muy queridos por el pueblo mexicano. ¿Cuál es el problema? Sí. Y lo que pasa es, como tú bien señalas, ¿no? Y esto me parece muy importante decirlo, desde Intersecta hemos encontrado que la Sedena y la SEMAR está llena de personas, como todas las instituciones públicas, que se dedican al servicio público. Lo que hace diferente a las Fuerzas Armadas es que son instituciones con reglas distintas a las de otras instituciones. De entrada tienen fuero, ninguna otra institución tiene un fuero, ¿no? Claro. Son instituciones creadas para hacer la guerra, ¿no? ¿Y qué implica hacer la guerra? Pues tener ciertas tácticas, usar cierto equipo, usar ciertas armas, ¿no? Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en que las últimas estadísticas, y aquí cito la EMPOL, es una encuesta del INEGI de 2021, si tú les preguntas a las personas que están en prisión cómo fueron torturadas, las personas que fueron detenidas por Fuerzas Armadas siempre reportan mayores niveles de tortura que las personas detenidas por la policía. Qué barbaridad. Entonces, no es que los soldados sean malos en sí mismos, sino que tienen un tipo de entrenamiento y están en un tipo de institución que cuando los sueltas a hacer labores de seguridad pública, reaccionan como si estuvieran en un campo de batalla. Y eso es un riesgo para las personas, ¿no? Y creo que ese es por qué ha habido tanta insistencia en que la Guardia Nacional sea civil, porque si bien podemos entender que hay ciertos valores asociados a las Fuerzas Armadas que muchas personas pueden creer, no hay un patriotismo, digamos, asociado a las Fuerzas Armadas, hay otra serie de valores que ya se traducen al momento del día a día y del teatro cotidiano en riesgos para los derechos humanos, ¿no? Claro. Y eso nomás en la parte de seguridad pública, ya ni nos metamos a todo lo demás que también están adquiriéndonos y cómo son instituciones que no siguen las mismas reglas de rendición de cuentas que el resto, por ejemplo. Pero creo que es lo que yo te diría y por qué también importa tanto seguir hablando de la naturaleza de la Guardia Nacional. Y perdón que lo insista así y no es aquí de tomar partido, no, pero sí hay que decirlo, la traición de Morena y sus aliados en el Congreso cuando lograron el voto de la oposición, y yo me acuerdo que fueron un par de semanas muy tensas, de muchísimo debate en torno a la Guardia Nacional, pero logró Ricardo Monreal, de hecho, el voto de la oposición, prometiendo que iba a ser una institución de carácter civil, tanto en su composición como en su liderazgo, ¿no? Y poquito tiempo después, pues esto, ¿no? El desbarajuste, pues, o la menjurje en el que nos encontramos hoy. No, o sea, de Morena, y yo sí voy a decir, para mí las Fuerzas Armadas tienen su lealtad con la Constitución. Pues sí. No, o sea, entiendo, o sea, su primer lealtad debe ser ahí, y justo el caso de la Suprema Corte de hace unas semanas es tan importante porque la Corte dijo, la Guardia Nacional tiene que ser civil, no se le puede dar el control operativo y administrativo a la Sedena. Y justo las Fuerzas Armadas se están prestando para eso, que para mí, y coincido contigo, es una forma de corrupción cuando tú no haces caso a la Constitución. Entonces, en fin, pues usemos el Día de la Guardia Nacional para hacer esta reflexión. No, bueno, ¿no? de qué pasa con la Guardia Nacional. Escuchamos todo el día la valoración que tiene el presidente López Obrador y lo escuchamos todas las mañanas. Creo que es importante contrastarlo con otros datos y con otras percepciones que hay allá afuera de lo que ha hecho la Guardia Nacional en estos 4 años. Estefanía, te mando un abrazo. Como siempre, mil gracias.